Me pareció muy interesante la duda que planteaste al principio sobre la crisis infantil de la muerte. Y quisiera saber, personalmente, cómo usted la vivió como creyente. Es que la viví como niño, no como creyente, ahí es el problema. Cuando eres un niño puedes decir, bueno, a mí me han dicho, vamos a ver, que luego, claro, que los abuelos y tal se han ido al cielo, ¿no? Pero lo malo es que esto ya no lo he dicho yo, pero mis hijos prácticamente, y yo lo vivía así, ¿no? Entonces, lo cuento siempre, ¿no? La experiencia de una hija de un amigo. O sea, que se han ido al cielo, pero para siempre. Entonces, pues, se echó a llorar. Yo gané un premio literario nacional a los 17 años contando simplemente esta revuelta íntima. Pero no tenía solución a los 17 años tampoco. Lo que tenía era paciencia, que es lo que recomienda Rosenzweig. Paciencia y barajar. Vamos a ver. Esta noche ha sido horrible, ¿no? Ha sido absolutamente una angustia infinita y tal. Bueno, y otras muchas. Paciencia. Pero claro, no te creas que el mundo es tan superficial y tan insignificante. No, aquí hay misterio. ¿Qué paciencia? Pues la paciencia de vivir, o sea, tienes que vivir, a ver qué más pasa, o sea, porque lo que no puedes decir, bueno, en virtud de esto me voy a cortar hoy el cuello. No, hombre, que no te vas a cortar el cuello, esto es interesante, vamos, esto vale la pena, esto es apasionante, esto es una cosa tremenda, y tengo poco tiempo. Tengo que procurar leer mucho, por decirlo de una manera tonta, y vivir mucho y tal, esa es la manera. O sea, tú puedes, si quieres, rezar, pero te pasa algo muy parecido a lo que decía San Agustín en el trance en que él descubre esto, ¿no? Tengo mi alma, y mi alma está hecha ceniza. Entonces va mi yo y le dice, reposa en tu Dios. Y yo le digo, y me dice el alma, ¿pero qué voy a reposar en tu Dios? Si tu Dios es peor y más oscuro que el amigo que se te ha muerto. Él era maniqueo en ese momento, pero lo dice con bastante potencia. Pues eso es lo que uno puede decir, y dice, madre mía, ¿qué será esto? Yo he escrito, y por eso puedo aquí decirlo, y creo que es la experiencia que así uno lo que sí descubre es, digamos, Dios memoria universal. Probablemente es la idea infantil más clara, ¿no? El lugar donde se conservan todos los sufrimientos y todos los gozos de todos mis antepasados y de la humanidad entera. No es posible que una de esas noches de infierno pase sin nada y nadie se acuerde y no quede en ninguna parte. Esto que yo vivo lo ha vivido mucha otra gente de alguna manera. Y los cristianos, a diferencia de los judíos, somos tan bestias que nadie sabe quién fue su tatarabuelo. ¿Pero cómo es posible, hombre? ¿Cómo es posible? Pero hemos perdido completamente. O sea, aquí nadie se acuerda de no tenemos esos libros, lo tienen también los protestantes, donde van aquí, esta es mi Biblia, el nombre del abuelo, del bisabuelo, de nosotros nada, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿De dónde vengo yo? Yo además niño en principio de un pueblo donde mi familia llegaba viviendo desde la Reconquista, 500 años, 600 años, y digo, hombre, ¿pero esto qué es? ¿Dónde están mis muertos? ¿Dónde? ¿Todo eso se pierde? No se pierde. Pero eso es la primera imagen, no en una cultura ya no politeísta, ya no mítica, ¿no? Dios es la memoria abismal, ¿no? Y luego ya veremos qué más. Esto no puede ser que se pierda, como de entrada. Si no se pierde, ya decía una, bueno, si al menos se acuerda Dios, ya es muy inmortal. Que Dios te recuerde es muy fuerte, no es como que te recuerde aquí Monse, eso, Monse no, vas a quedar en la memoria de Monse, no, magro consuelo, mejor la de Dios, tiene más bulto. Esa es la idea. ¿Y luego qué haces? Pues voy a estudiar, voy a mirar, voy a conocer, voy a querer a la gente, y al querer a la gente pues puedo maltratarla también, claro, porque es quererla haciendo un poco experimentos de ver qué pasa con la gente, ¿eh? Y ese maltrato suele descubrir el problema del otro y el imperativo categórico al final, un maltrato que tú no has querido, ¿eh? Una experiencia que es de cualquiera, no se puede decir más, eso no tiene que tener nada de autobiográfico, pero cuando uno aprende que uno es causa de la desesperación de otro de alguna manera, entonces se entera de algo.
entonces comprende lo que es culpa y lo que es imperativo categórico y lo que es... Pero puede uno estar dañando a muchísima gente y no darse ni cuenta. Y eso es algo que siempre repito, que los profesores experimentamos mucho. Claro, lo que nosotros decimos pues puede ayudar a la degradación del sentido de las cosas para otra gente. Así que mucho más no te puedo decir, porque uno puede rezarle a un ídolo y decir, bueno, a ver qué más pasa. Un pequeño ídolo que no tiene por qué ser un ídolo, no tienes capacidad de más. Me ha quedado la duda, dijo usted que es cristiano. Quería preguntarle si ahora es usted católico, devoto, creyente. Sí, sí, por eso ya no me quita la fe y va. Me pasa, ya no. Es más, creo que ya es muy difícil, o sea. Yo dejé escrito algunas veces, pero bueno, ¿por qué me voy a tener que considerar como al margen de nada? Que se considera al margen Rita la cantadora, yo no estoy al margen, ¿no? Precisamente sería un error dogmático considerar al margen a una persona que está en plena comunión con todo esto, pero que puede criticar las formas externas. Esas cosas me pasaron por meterme con el tipo de liderazgo que ejercía Juan Pablo II, pero es perfectamente legítimo criticar ese tipo de liderazgo. Le puede uno gustar mucho y otro gustar muy poco, y que el hombre sea un santo y tú digas, así no se debe ser un líder cuando se trata de cuestiones de religión, en la pequeña medida en que uno lo entiende y tiene el deber de decirlo si se lo pregunta. Si no lo dice, muy mal. Tiene que decirlo caritativamente, da igual, me equivoco, en fin. Pero tiene que decirlo. Si ve una cosa, tiene que decirla. En las iglesias hay el peligro de que las relaciones no sean sinceras y que la verdad brille por su ausencia en muy pocos sitios. Que uno no se atreve, uy, esto quizá no debería decir. Dígalo, hombre, dígalo. Y donde hay caridad, las cosas entonces se corregirán y se dirán. No es el procedimiento disciplinario, no lo ha solido ser en la Iglesia Católica, eso es una verdadera pena. Yo he tenido colegas que han tenido que ir a un juicio romano sin saber de qué se les acusa. Defiéndete. Dime de qué se me acusa. Esos son disparates, y si son disparates hay que decir que son disparates, porque si no, se toma en vano todo esto. Dios es lo absoluto, no. Eso hay que tener naturalmente muchísimo cuidado, muchísima caridad, no hacerlo con mala intención, no estar sacando los trapos sucios, no sé qué, porque trapos sucios se sacan de todos, de los críticos, de los defensores, de todos. No hay que hacerlo de ninguna manera, sofísticamente, no por la verdad, sino para lucirse, o para dar la campanada, o para hacer una barrabasada, para hacer una gamberrada. No, no es eso, pero tienes el deber. Y en el caso ese que he contado, un momentín que no lo contó realmente, el deber es que precisamente se me pidió desde la jerarquía de la Iglesia que dijera lo que a mí me parecía, lo dije. Por eso, naturalmente, pues también me defendieron varios obispos, no ganaron, pero bueno, me defendieron, claro, esto es un disparate con una catedral, y lo dijeron abiertamente. Todo eso ha pasado. Bien pasado está, perfecto. Vale, una última pregunta. Sí, sí, tranquilamente. Mejor se da la palabra. Hola, muchas gracias por la conferencia. Y quería, bueno, ha salido al final, bueno, es una pregunta un poco amplia, pero ha dicho usted como que el cristianismo, y bueno, estamos aquí hablando más del catolicismo, ¿no?, que tiene respuestas, pero eso no quiere decir que por ello tenga que ahogar el misterio, ¿no?, la conciencia del misterio. Entonces, bueno, yo me pregunto cómo quizá en los últimos años pues la relación con otras religiones, con otras confesiones, ha podido ayudar a una facultad de teología católica a aprender a mantener viva esa pregunta por el misterio. Mucho, muy ampliamente. Si no hubiera sido por la teología protestante y la exégesis protestante, la teología católica del siglo XX no se entendería. Todos aquellos teólogos que se abrieron profundamente a todo eso también lo pasaron muy mal. Desde los años 10 hasta los años 60, hasta el concilio, los grandes padres del concilio no fueron precisamente tanto dominicos como jesuitas, desde Chenu a Congar,
no fueron gente realmente recibida, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que se tienen siempre que afrontar y que no hay por qué tener ningún miedo a eso. Es muy interesante precisamente la cuestión de lo que significa sacramento y vida sacramental, que ahí es donde el catolicismo tiene casi siempre, ¿no?, una especie de como de plus sobre el modo en que el protestantismo vive la vinculación con Dios, ¿no? Ahí os recomiendo mucho los trabajos de Jean-Yves Lacoste, que habla mucho de cómo lo sacramental forma parte, no disminuye el misterio, pero es aún más interesante porque esta encarnación histórica resulta que se puede reiterar de una manera que algunos confunden con la reiteración de un rito arquetípico a la manera de las religiones mitológicas, pero no es eso. Entonces, todas esas formas de encarnación radical del misterio del catolicismo, yo creo que son lo que le da realmente al catolicismo toda su especial belleza, porque es un compromiso con lo real muy fuerte, muy fuerte. En eso se ha aprendido mucho del protestantismo, se ha aprendido mucho y se está aprendiendo mucho de la ortodoxia, que ha abundado mucho en el aspecto de lo neumatológico. Y ahora mismo pues hay muy recientemente traducidos algunos libros de teólogos ortodoxos. Uno de ellos, Olivier Clément, por ejemplo, es un francés que no era religioso y se convirtió directamente a la ortodoxia. Por ejemplo, el último libro de Olivier Clément es fantástico, se llama Teopoética del cuerpo, el sentido sacramental de la creación entera. Es un libro extraordinario y cada vez más la incorporación de la filosofía rusa, no solo de la filosofía judía, de la filosofía rusa y de la tradición ortodoxa, está teniendo un fuerte impacto en la teología contemporánea, y yo creo que muy beneficioso. Miguel, ahora que hablas del cuerpo, muchas veces me he preguntado hasta qué punto, cuando en la misa el sacerdote dice, repitiendo las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no aparece ahí el influjo de una teología, de una filosofía que separa cuerpo y alma. Porque verdaderamente cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, hacedlo en memoria mía, ¿y el alma? Porque la respuesta clásica de que el alma al morir se va al cielo y el cuerpo se corrompe, ¿no?, y luego el día de la resurrección se resucitará, ¿no? Pero es que en el mismo sacramento de la Eucaristía está ahí esa separación de cuerpo y alma, me parece. Yo creo que no. Creo que mi manera de entender el alma, a diferencia seguramente de mucha parte de la filosofía tradicional católica, se toma más bien, yo lo tomo más en el sentido kantiano, socrático, ¿no? Si hay una separación entre alma y cuerpo es porque lo que en mí se llama alma es lo que puede soportar el paso por la muerte. Entonces, que si yo solo consistiera en cuerpo, pues el cuerpo no se garantiza. Cuerpos incorruptos los hay de santos y de criminales por igual. Son las condiciones de humedad, en fin, y poco más, ¿no? Como recuerda Dostoyevski al final de Los hermanos Karamazov, ¿no? Qué olor de santidad, si ya se está pudriendo a las pocas horas el santo starets, ¿no? O sea que, y se burlan de eso los monjes que lo odiaban, ¿no?, en el propio... yo creo que no, que esa separación no. Lo que sí hay, o sea, que si uno se toma la doctrina del alma muy en el sentido de la metafísica tomista, entonces sí podría ocurrir que tendiera uno a interpretar de este modo ese tipo de palabras, ¿no? Pero realmente, como en el judaísmo no había esa separación radical, ¿no? Yo creo que no puedes verlo, que en la Eucaristía, como no necesitas tener una interpretación del alma que esté solo sobre un tipo de dualismo muy ontológico, no simplemente esto que digo, una especie de prueba moral, ¿no? Justo estamos ahora en el comentario de Fedón, y cuando uno hace eso con todo detalle ve que la mayor parte de las cosas que se dicen sobre el alma, incluso sobre la filosofía platónica, pues que son falsas. O sea, que la prueba es la que ofrece Sócrates, con que estoy resistiendo la muerte.
pues con algo en mí que es capaz de afrontar la muerte. Y ese algo en mí, evidentemente, no es mi codo derecho, ni es mi cerebro, o sea, pero esto es una prueba, es metafísica práctica, es metafísica kantiana, ¿no? En ese sentido, ahí están las bendiciones sobre el vino, bueno, bendiciones judías plenamente corrientes, símbolos de vitalidad, símbolos de resurrección, que el pan no tenga levadura precisamente para que no se pudra. Esto quizá Amparo podría responder mejor. Bueno, yo no sé si puedo responder mejor, pero puedo aportar alguna cosa, y es no perder mucho de vista los orígenes judíos de Jesús. Entonces, no es solo el cuerpo, es la sangre, y los judíos no pueden comer sangre, o tienen que sangrar, porque la sangre es la vida, y la vida es nefesh, y nefesh es alma, y hayim es alma. Entonces, ahí hay una... Yo creo que cuerpo solo, bueno, podemos decir es el cuerpo, pero la sangre es el alma, es la vida. Entonces, me parece a mí que quizá por ahí esté la cosa, y quizá también porque efectivamente no es una cosa traída así porque pueda solucionar un problema, sino porque realmente en el judaísmo la idea de que la vida circula a través de la sangre y la vida es nefesh, y nefesh es la misma palabra para alma, no hay diferencia entre alma, espíritu, aliento, en la Biblia es la misma palabra, pues quizá sea entonces, eso. ¿por qué esos dos tiempos? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, yo eso no lo sé explicar así, pero quizá es que no sean, son el concepto de que hay dos entidades hasta cierto punto diferentes, pero que se juntan en, si va seguido, ¿no? Bueno, en principio son dos bendiciones que están separadas cronológicamente en el desarrollo de una cena. Sí. Una bendición sobre el vino que se Sí, hace. pero que... Nefesh además es el cuello, la garganta. Sí. Tiene la vulnerabilidad con la que te pueden cortar aquí la yugular. Pero vamos, básicamente yo creo que el principio está en la unión, en esa dicotomía que tú planteabas de cuerpo y alma, que yo creo que realmente cuando se hace la fórmula conjunta sería cuerpo y alma, pero yo veo que desde el punto de vista del judaísmo está relacionado con la sangre, y luego la sangre sí con el vino y con todas las bendiciones, pero entra por ahí el hálito vital. En cualquier caso, si me permiten el apunte, yo creo que contando aquí con la presencia de nuestro capellán de aquí de la facultad, quizá esto también se puede responder desde la doctrina sacramental, justamente de cara a la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, y que están en el catecismo. Digo, por hacer alguna apunte así un poco más teológico, yo creo que la distinción realmente lo que hace es poner de manifiesto la radicalidad de la entrega de Jesús, pero ya en la transustanciación, tanto en el pan como en el vino, la presencia de Cristo es total, verdadera, real, sustancial y sacramentalmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad y con su humanidad. Una persona que reciba la sangre de Cristo recibe a Cristo igual que recibe el pan. Quizás se pone de manifiesto que es cuerpo entregado y sangre derramada para poner de manifiesto que el amor de Dios es tan grande que quizá parece simbolizado a través de esa distinción, pero hay una unificación radical y absoluta en el pan y en el vino. O sea que, aunque recibas una única, tanto en el cuerpo de Cristo, o sea que no recibes más cuerpo de Cristo y más sangre de Cristo el sacerdote que un feligrés que solamente recibe el pan, o que solamente recibe, no sé, yo creo que es la única, quizá iría un poco más por esa dirección, ¿no? Y ya, bueno, ya que estoy un poco con esto, voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, yo la verdad es que el paso de los años, que no son muchos, pero ya van siendo algunos, quizá voy teniendo cada día más conciencia de lo que es el misterio, ¿no? El misterio que nos precede, que nos envuelve, vivimos inmersos en el misterio. Y eso quizá me lleva a darme un poco a la conclusión, ¿no? De que cualquier conclusión al final tiene que estar sometiéndola se mueve en el ámbito de lo paradójico.
decir, que yo me siento más seguro en la filosofía que me dice que las esencias son inmutables, que la verdad es universal, que es trascendente, que es objetiva, que por otra parte la encuentro recogida del magisterio de la Iglesia. Pero sin embargo uno se da cuenta que eso al final tiene que someterlo, se mueve en el ámbito de lo paradójico, porque al final te mueves ahí, ¿no? Cómo se conjuga una cosa y la otra. Quizás es la única certeza a la que estoy llegando. Quizás esto se traduce en ámbitos eclesiales, en este acto permanente y constante de reforma, ¿no? Una reforma de conversión integral, ¿no? Que es algo, pues, en fin, también tremendamente necesario para cualquier disciplina. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, yo creo que en eso el magisterio ejerce un papel muy importante, de custodiar la verdad, custodiarla, ¿no? La pregunta que yo quería hacerle es, en esta reformulación de una cosa y la otra, ¿cuál considera que es el valor más importante del cristianismo, la verdad o el amor? ¿O qué relación debe haber entre las dos, si son las dos caras de la misma moneda? En fin, porque son dos principios muy importantes. Sí, ¿no? yo creo Porque que yo creo que, o sea, la verdad al final, hay una frase del Concilio Vaticano II que dice que la verdad solamente se impone por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza a la vez en el alma, ¿no? Quizá hablar de este mundo de verdad, en donde todo es tan relativo, es casi una herejía. Pero uno también se da cuenta que esta apertura a la verdad solamente el amor lo puede hacer posible. Porque al final la verdad por la verdad no mueve a nadie. Lo que te mueve es el amor que se manifiesta en Cristo, que se hace presente a través de la Eucaristía. Entonces, ¿qué relación debe haber entre estas dos cosas? Y incluso creo que toda la labor que hace la Iglesia, incluso el magisterio, en el fondo no es para que custodiar esta verdad, que es tan importante, ¿no? Eso es lo que debe evitarse. Hacer cualquier otra cosa sería... Pero precisamente, si te fijas, todo lo que he dicho es que la búsqueda de la verdad es una búsqueda larguísima, complicadísima, que nos tiene que implicar a nosotros por entero. Porque si tratara de otros órdenes de verdad, de las otras virtudes intelectuales, la implicación es mucho menor. Es una implicación pues casual, si a mí me gusta mucho una cosa, implicación en enigmas, implicación... pero en cambio, cuando la implicación es con el misterio, y el misterio es en realidad, como tú acabas de decir, en el fondo es la realidad completa, porque si ya yo mismo soy un misterio para mí, pues entonces aunque se me vayan proponiendo misterios un poco en este orden que yo he tratado de exponer, o de otra manera, ¿no? Pues ya estoy perfectamente imbuido de que justo esos misterios que no tienen una respuesta simple, ¿no? Sino que es la búsqueda con toda la vida de esa respuesta. Esa búsqueda está alimentada por el sacramento, está alimentada por la verdad del texto, está alimentada por la interpretación continua, pero es fundamentalmente una mejora constante de mi propia vida. Si no realmente no hay... Esto también en estos textos de los filósofos que menciono se dice muchas veces. Yo estoy aquí descubriendo, por así decir, una verdad como para mí mismo. Esto es un diario metafísico. Y sin embargo, si es verdad para todos. Ahora, el camino que lleva ahí no es el camino de una demostración matemática. He oído muchas veces una expresión de Rosenzweig que es útil para esto, ¿no? Si no es que estas cosas no se demuestren, es que una demostración es solo una demostración. Claro, si uno con una demostración quiere tener ya la clave del misterio, la clave de la vida, la clave del amor, es completamente imposible. En cambio, lo que hay es una profundísima vinculación, como Platón ve muy bien, entre amor y discurso, entre amor y búsqueda de la verdad. Amar la realidad es buscarle su sentido. Amar al prójimo es aún mucho más que eso, porque, como ahora he repetido, claro, el amor al prójimo te puede exigir incluso que renuncies a la búsqueda personal de la verdad, porque se te exija el sacrificio de tu vida cuando estás lejísimos de haberte convertido en el filosofito del siglo. Estás lejísimos de eso y anda, pues qué curioso. Y sin embargo reconoces perfectamente que es mucho más verdad objetiva y universal, pero que a lo mejor no la ha descubierto casi nadie a tu alrededor, que no puedes hacer ciertas cosas aunque te maten. No las puedes hacer. Las harás, sí, pero entonces te matas tú a ti mismo. Bueno, y que eso, naturalmente, que es y tan objetivo como es, porque justo la trascendencia lo que exige es un movimiento de yo entero, no una partecita de mí, no una demostración, no una carrerita corta, no un curso, no un grado en filosofía, no un grado en teología. Lo exige todo, y al exigir todo vas descubriendo, vas acompañando a otros. Si te abandona el amor a medio camino, estás perdido.
y la utilización, esto lo decía también muy bien Plotkin, tú sigue tu conciencia. Cuando la conciencia falla tienes que hacer una teoría de la conciencia, una teoría de la praxis, porque si no, llega un momento en que lo que haces empiezas a justificarlo y te metes en un lío terrible, ¿no? Y ¿cómo vivo yo? Pues como se vive, como se debe vivir, aprende de mí, y cualquier vida sería entonces, ya lo decía también Sócrates, una especie de ejemplo para los demás. Aquí estamos 25, cada uno vive como vive, pues nada, es que resulta que hay 25 verdades distintas. No, no es eso. Pero bueno, él decía, mientras no tengas como una solución completa, no intentes aplicar un trocito de esta teoría. Si intentas esa aplicación, pues te puede salir un Robespierre por aquí, un tradicionalista fanático por allá, un yihadista por el otro lado, porque solo ven un trocito, mínimo. A Dios se debe todo y el hombre es nada. Si dices eso, entonces mucho cuidado, eso será una verdad que solo mediada por el amor, solo mediada por toda tu existencia entregada a la búsqueda de la verdad, al amor al prójimo, a pedir y recibir perdón. Es que esa es la cuestión. Por eso la filosofía y la teología deberían estar tan alejadas de todo odio controversial, de toda... Totalmente. Y ahí sí es verdad que teniendo ese deber el magisterio evidentemente no debe proceder con muchos de los procedimientos con los que ha procedido, porque no está a la altura de la caridad. Eso muy claro. Pero quizás eso también nos llevaría a que el principio por excelencia o por antonomasia en el fondo nos encuentra la encarnación del verbo que culmina en la muerte en la cruz, que es la manifestación suprema de amor, cuerpo entregado, sangre derramada, que se perpetúa en la Eucaristía. Quizás esa disposición, desde el punto de vista filosófico y teológico, debería ser la mejor para acercarte a cualquier disciplina, ¿no? O sea, lo digo esto un poco por la correspondencia que hay entre lo que realmente uno anhela y desea y luego encuentra ahí quizá como algo universal también, ¿no? Claro. Incluso universal, objetivo, y que no podemos dominarlo. Yo a veces pienso que otra de las cosas que estoy viendo también, quizá una de las pocas conclusiones a las que estoy llegando, es que no soy Dios. Esto es una cosa que es tan evidente que, aunque a veces pueda pensar que lo soy, pero a veces yo creo que hay que recordar esto, que es que no somos Dios, que somos criaturas contingentes, y sin embargo, detrás de determinadas, a veces filosofías, formas de funcionar, ¿no? Digo en general, no en particular mucho menos, ¿no? Parece que la gente piensa, hay cosas que no las puedo elegir, o sea, yo no puedo decidir, no sé, yo no decido si soy hombre o no decido si soy persona, he nacido así, ¿no? Y a veces una cosa que es tan evidente como eso, aprenderlo y asumirlo, que ver el trabajo que cuesta, ¿no? Siendo una cosa un poco paradójica. Y esto de alguna forma me remite también al Génesis, el seguir como Dios en el Génesis. O sea, que parece que la historia se va repitiendo también. Bueno, no sé. Por eso he dicho que el estoicismo es lo más anticristiano que se da, porque en el estoicismo tu capacidad de resistir el dolor y tal, muestra que tú en realidad eres Dios, y eso es absolutamente, eso es un disparate. Pero mira, ahora que has dicho eso, incluso para entender que la cruz tenga ese significado tan profundo, tienes que haber vivido mucho. Porque la cruz, si la entiendes un poco como tú acabas de decir, simplemente, según tú has implicado muchas más cosas, mucho más verdaderas, ¿no? Pero si no, uno diría, vamos a ver, un sacrificio como el de Cristo lo ha hecho mucha gente y no tiene tanto sentido. Para entender que lo que ocurre en la cruz es absolutamente único, tienes que hacer mucha vida. No vale que te digan la cruz, porque entonces tú dices, fíjate, una cosa muy evidente que fue lo que me pasó a mí con la historia de los judíos. Ha habido una cruz de Cristo, pero ha habido 6 millones de asesinatos de niños, cruces desconocidas por todas partes, una historia de persecución monstruosa. ¿Por qué le interesa a uno lo judío? Porque ahí se ha sufrido como en ningún sitio, porque es una imagen del Gólgota tremenda. Entonces, evidentemente, para que la cruz tenga ese sentido, que sea única, no es, cualquiera se puede dejar crucificar y hasta buscar que y eso es terrible. Para entender todo eso, tienes tú que haber vivido realmente mucho. Aunque desde el principio, como me preguntó el otro chico antes, tú estés diciendo, hombre, eso vale la pena, adorarlo, admirarlo, buscarlo. Claro que vas de niño, aunque no lo entiendas, pero la presentación es muy complicada, porque dar la vida por otro, pero uno podría decir, por ejemplo, ponte en el caso de que el amigo por el que das la vida te diga, oye, mejor no des la vida por mí, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo. ¿Qué va a ser de mí sin ti?
y debiéndote la vida. Eso es justo, ¿no? Procurar no hacer o que nos maten a los dos, en fin. O sea, no podemos decir ni siquiera esas palabras tan centrales del Nuevo Testamento de manera ligera. Como dio la vida por, más no cabe. Cabe de todo, más. Lee la historia de misericordia. ¿Qué hace la señora que pide limosna sin que lo sepa nadie para sostener? ¿Es una cruz o no es una cruz? Y a lo mejor lo hace sin sentido religioso, como hacen los judíos con los gitanos. Celebran ellos lo que los gitanos a lo mejor no, porque, hombre, sobre los judíos hay mucha teología que hacer con todo esto de Auschwitz, y resulta que los pobres gitanos han sufrido igual, y aquí no hay ni teología ni nada, porque bueno, total, los gitanos. Esos son los problemas, es que no podemos... La imitación de Cristo es una cosa infinitamente complicada. Pues yo estoy convencido, Cristo ha habido muchas cosas justo para hacer que nadie más tenga que vivirlas. Y la cruz de Cristo, por ser de Cristo, es absolutamente especial. Mi cruz nunca significaría tanto. Y puede, para mí, claro que puede haber también cruces, y puede haber y para ti, y no puede tener ese sentido. Es decir, no, incluso esa entrega son palabras que hay que interpretar, no son palabras que podamos recibir tan inmediatamente. O sea, que la entrega sería entrega de la vida humana, en el fondo por una vida divina, que se perpetúa la que podemos participar también, ¿no? O sea, que en ese sentido el sacrificio de la vida sí habría que interpretarlo en ese contexto, con ese objetivo, con esa finalidad. O sea, que es vida humana por vida divina, por vida eterna. Una vida eterna que empieza aquí y ahora. Pero fíjate, te pongo otra dificultad sobre eso, porque me parece que es lo que justamente lo filosófico y lo teológico debe hacer. Si uno se representa el cielo, sobre todo desde el punto de vista de mi disfrute del cielo, esa es una representación egoísta, que no funciona. No es eso, y lo dice San Bernardo muy bien. El verdadero amor ya no espera ninguna recompensa. O sea, ¿qué sería el cielo? Que Dios lo sea todo en todo. Pero hombre, y tú no vas a estar ahí, lo que Dios quiera. Ya todo es gracia, como se dice en la última frase del libro este de Bernanos. El pobre señor que ya justo solo se puede alimentar de pan y vino. Normal que como es cura, pues, porque si no, no podría ni celebrar la Eucaristía, ya solo es pan y vino. La última frase es ya todo es gracia, porque si no, nuestra misma imagen del cielo sería cambio la vida con minúscula por la vida por mayúscula. Menudo negocio tan bueno. Y no puede ser eso, es otra vez. Yo también lo veo, mejor lo digo, o sea, que hablamos del misterio pascual, ¿no? De la muerte y la resurrección del Señor, pero en el fondo la muerte significa un camino también de purificación previa, de purificación radical y absoluta. Claro. Esa purificación al final es Dios el que la obra en nosotros, y nosotros lo que hacemos es acogerla. Eso es. Pero también hay un proceso quizá hay el misterio de la correspondencia, que en el fondo se manifiesta en forma de acogida, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, solo te digo las cosas que yo he llegado también a ir experimentando poco a poco, ¿no? Que es acoger eso es toda la existencia y en una tensión máxima, aunque puedas irlo acogiendo más infantilmente, más de ir aprendiendo. ¿Se podría decir de ese acontecimiento que se va construyendo culminante de la filosofía? O sea, el acercamiento filosófico a eso es la piedra filosofal por excelencia. Tampoco quiero monopolizar la palabra, ¿eh? No, pero sí se podría decir, eso lo han dicho pues desde, mira, el propio Filón decía, mira, Moisés ha sido el místico por excelencia, el filósofo por excelencia. Se podría, Spinoza lo decía de Cristo directamente, ¿no? Entonces se podría decir, claro, eso ha tenido que ser la culminación. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Dios sabe sobre sí mismo. Todo lo demás deriva de ahí. Así empieza Santo Tomás, así empieza Kant, así empieza cualquier teólogo. Pero esa derivación de ahí es enormemente complicada. Entonces, para que nosotros podamos entrarnos, toda nuestra vida y no basta, nuestra muerte y no basta, nuestro sacrificio extremo y no basta. Y claro, entonces tengo que pensar que en Cristo todo eso es infinitamente más difícil aún. Llorar sangre, sentirse profundísimamente abandonado, sentirse anatema. Ser crucificado es que el Antiguo Testamento te maldice. No, es que hay un texto en el Antiguo Testamento que dice crucificarán al Mesías. No lo dice. Será anatema el que crucifique. Esa es la tremenda dificultad. Entonces, mi muerte podrá ser salvífica. Pues yo qué sé. Lo fue
Acoger eso es una gracia y inmensa dificultad, pero nuestras visiones sobre el bien perfecto suelen ser pues muy impuras, ¿no? Y eso también lo dice la Biblia. Esto no lo puede anhelar ni el corazón más puro del hombre, porque es justo la trascendencia radical. Eso es lo que... Hola, bueno, en primer lugar agradecerle que esté aquí hoy y quería preguntarle, a ver, el misterio, ¿no?, tal como lo hemos caracterizado, ¿tendría una dimensión más existencial o más esencial? O sea, me explico. ¿Hay una invitación en ese misterio a la resolución, a la verdad con mayúscula? ¿O si, me refiero con esto a un estadio más esencial? ¿O hay simplemente una invitación a asumir el misterio y hacerlo partícipe de la vida y de la existencia? Hombre, más bien hay esto segundo. Pero lo que pasa es que, como acaba de decir Guirao, ¿verdad? Esto segundo no va ni mucho menos separado de la verdad. Hay una expresión interesante de este Schleiermacher que decía: no haga usted nada por religión, pero hágalo todo con religión. Es un poco eso, es decir, tenga mucho cuidado usted en no decir, mire, como yo ya tengo una verdad que es objetiva y que es, pues voy a aplicarla. Ahí empieza el peligro. Ahí empieza el grave peligro de que es una manera de estar en este tipo de verdades que te pueden volver el gran inquisidor y hacer de ti el desastre que hay en el diálogo ese de Dostoyevsky. No, es que estar en esta verdad es estar en la pura caridad, en la pura disponibilidad, en la pura entrega. ¿Qué debes hacer con ella? La debes anunciar, pero en condiciones existenciales muy particulares, porque no puedes simplemente decir, mira, esto es la verdad, no sé, es que hemos tenido muchas experiencias en España, por desgracia, que por eso hacen difícil también que el catolicismo español pueda resurgir y avivarse, porque claro, si tú llegas a un pueblo del año 40 y lanzas unos sermones de Semana Santa sobre la maldad, la penitencia, el infierno, no sé qué, como, bueno, en mi familia no ha habido, ¿no? Jesuitas mayores de esos muy, uno que era capellán de Franco, vamos, el que me dio a mí la primera comunión, o sea, y era de mi pueblo, en fin. Y claro, organizaba unos tinglaos que el pueblo entero llorando allí, gritando, tal. Esto no es, o sea, es que esto no es de ninguna manera. Más cuando algunos de estos que están aquí gritando se han llevado a no sé quién a la cárcel y le están pegando unas palizas que lo van a matar, porque esto no es de ninguna manera, de ninguna manera. Esa confusión con la política en este sentido que ha sido tan español. Por eso estamos también como estamos, no nos creamos que es que esto puede... No, hombre, no hemos tenido un siglo y medio de guerras civiles de profunda matriz pseudo-religiosa, pero la recuperación no es sencilla, no es nada sencilla. Y yo debo decir que a mí no me gusta tampoco que si quitan una estatua de Franco no pongan una de Largo Caballero en el mismo sitio, en fin, que aquí ha habido malos por todos lados, o sea, por eso lo digo abiertamente, no me parece que eso sea lo que hay que hacer. Bueno, pero entonces el problema es justo ese, que lo que necesitas es mediar todo esto a través de una experiencia muy fuerte, de manera que lo que tú digas pues pueda ser, hombre, yo qué sé, como lo que he intentado decir aquí. Yo creo que he procurado decir lo que veo como verdad y cómo se recibe en cada una de las personas que me oyen. Dependerá de la altura existencial en la que esté, y puede sonar a unos oídos muy mal y a otros oídos muy bien, y a unos oídos muy incitante y a otros oídos muy decepcionante. Entonces, y sin embargo, yo creo que es verdad y que es objetivamente verdad. Y entonces, ¿cómo le muestras a alguien que no vivió con conciencia ningún misterio que hay misterios? Una demostración es solo una demostración. Pruébamelo. Bueno, te lo puedo probar solo precisamente con la cuestión muerte. A que tú sabes que no tienes todo el tiempo del mundo para... Lo sabes, ¿verdad? Pues entonces has experimentado la muerte. Otras cosas a lo mejor no las sabes. A lo mejor yo te digo, mira, hay que amar al prójimo aunque te maten. Pero bueno, en fin, depende, ¿no? En fin, hay que amar mucho al prójimo, pero no hasta que te maten. O sea, todo tiene un límite. Hay que ser razonable, ¿no? Si yo tengo 4 hijos, no voy a dejar que me maten así por las buenas, por tal. O sea, esto segundo puedes a lo mejor no haberlo visto, pero lo primero lo has visto seguro. No tienes todo el tiempo del mundo para pensar en estas cosas o para hacerlas. Luego te has enfrentado con
Y si te has enfrentado con eso, sabes que no quieres morirte y sabes que no quieres simplemente seguir la vida como si tal cosa. Entonces ya te has enterado de algo fundamental, que no sabes bien en qué consiste ser feliz, porque la trascendencia es demasiado trascendencia. Pasa a través de las noches oscuras, y eso es un fenómeno tan filosófico como místico, es perfectamente filosófico. ¿Y cuáles son las noches oscuras? ¿Dónde están? ¿Cuántas pérdidas, cuántas culpas, cuántas consolaciones, cuántos errores, cuántos perdones, cuántos... Tienes que vivir. La vida no es una cosa que puedas evitar, es soñarla. No, hay que vivirla. Luego, ¿eso qué significa desde el punto de vista de la verdad? Significa muchísimo, muchísimo. Eros, logos, praxis, una cosa que va junto. Por eso la religión no puede ser un asunto privado. Por eso tiene una dificultad tremenda de traducirse en términos políticos o de acción. Porque tiene que ser la proposición de una verdad que se haga en términos creíbles. Solo el amor es digno de fe, ¿verdad? Es uno de los títulos teológicos del siglo XX bien interesantes. Y para ser hecho en términos creíbles tiene que hacerse, pues eso, no yendo con el ejército vencedor en 1940 a un pueblo lleno de rojos y de moriscos y lanzar. No, eso no puede ser. Le sirve al 10%, sí, a lo mejor, y al otro 70% lo vacuna, de modo que hasta sus nietos siguen pensando que hay que ver que qué horrores. Ese es el problema. Complicadísimo. Si no fuera tan complicado es que Dios no existía. Claro, si lo puedo resolver de una manera más fácil sin tener que hacer una experiencia con toda mi vida y con todos mis sufrimientos y todos mis gozos, todos mis errores, todo. Eso no es Dios, eso es, vamos, un juguete, un diablillo, un angelote, pero no es Dios. Todavía aquí yo recuerdo. Sí, hay otra pregunta. ¿Hay alguna más? Pues si les parece, damos por concluida esta sesión y retomamos a las 5 de esta tarde. Y también aprovecho para decir que la sesión de mañana tarde, ¿verdad?, el jueves, se traslada de las 5 a las 6:30, es decir, no vengáis antes porque vais a estar esperando hora y media. Y bueno, pues ya está, muchas gracias y pido de nuevo un aplauso para el ponente.